nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer a la tentación y líbranos del mal. San Agustín Rosselli, ruega por nosotros. Siguiendo con esta mañana, la propuesta es seguir con este principio y fundamento, donde en ese texto que tienen ustedes ahí, la libertad interior para el fin, Ignacio enfoca en esta segunda parte, podríamos decir, del principio y fundamento, la consecuencia que tienen nosotros, los seres humanos, este fin, consecuencia antropológica de este amor de Dios. Consecuencia en cuanto a invitación a la libertad. Como que Ignacio entra en lo espiritual para abordar dónde realmente y cuándo, cómo somos realmente libres. Como ustedes saben, desde hace unos siglos a esta parte, la libertad se ha transformado en una gran bandera, hoy quizás un poco menos, pero una bandera que mira hacia afuera, liberarse de la autoridad, liberarse de los poderes, liberarse de las imposiciones, de los esquemas, de mandatos, una insistencia en una libertad además muy individual, o colectiva, pero centrado simplemente en este liberarse de. La búsqueda siempre de la espiritualidad cristiana ha sido aprender a ser libre, que no elude el otro, ¿no? Sigue siendo en muchos casos una necesidad. Pero el hecho es que cuando nos liberamos de lo de afuera, no sabemos usar bien nuestra libertad y terminamos siendo esclavos de nosotros mismos o de nuestros propios procedimientos. Pero también es cierto que para Ignacio esa libertad es esencial para el fin. No hay cumplimiento del fin sin una implicancia personal, libre, por supuesto, como ya la Iglesia lo enseña, ¿no? Y va a haber una tensión permanente entre audiencia, obedecer y adhesión libre. O una adhesión libre a lo que Dios nos manifieste a través de. Esto lo digo porque en nuestra vida consagrada nos implica fuertemente esta obediencia. Es decir, dirigir nuestra libertad a comulgar con la intencionalidad de nuestros superiores, en los cuales vemos también que el Espíritu nos conduce. Ahí ponemos un agregado, el camino sinodal, justamente en esta tensión que se puede dar más en nuestra vida religiosa. La verdad sobre mis desórdenes afectivos, mis ataduras frente a las cosas, demandas de afecto y mayor atención. Aspectos que van a influir para el encuentro.
esta pretensión, si se quiere, esta intención sinodal, que de alguna manera, como dijimos ayer, nos es natural o connatural, siempre va a tener esta tensión. No solo de lo que cada uno quiere o piensa, opina, sino de cuánto está atado a lo que quiere, piensa y opina. Y detrás de ello, estos desórdenes que cada uno tiene, las ataduras frente a las cosas, demandas de afecto o de atención. No siempre, o quizás pocas veces, digamos, la atención para una vida de comunión, a un camino sinodal, discernir juntos y juntas, no es tanto esa diferencia, o predomina una postura o predomina otra postura, sino el problema es más bien qué hay detrás. Tanto de mis reclamos como de la decisión que se tome, individual o consensuada. Y eso es lo que verdaderamente hay que discernir. El discernimiento, en primer lugar, es un gran despejar, bueno, qué demanda oculta tengo, qué necesidad estoy volcando en esto, que no tiene nada que ver con lo que vamos a decidir, qué demanda de atención o de reconocimiento, qué cuestiones afectivas se juegan, qué malestar estoy queriendo resolver con una decisión que implica otras cuestiones o que tiene que ver con otros ámbitos, qué insatisfacciones, diríamos desolaciones en lenguaje más espiritual, pretendo resolver con estas decisiones. Por eso Ignacio va a distinguir lo que son los medios para salir de la desolación, nada que ver con lo que uno tiene que decidir en decisiones que hay que tomar de la congregación, de la comunidad o personales incluso. Si caminamos juntos, camino sinodal, para salir de nuestro malestar o lo que fuere, terminamos haciendo una rueda, terminamos haciendo círculos. Si caminamos en la audacia de lo que Dios quiere de nosotros, más allá de que no estemos bien, o del todo bien, entonces la fecundidad vendrá. Dios sabe cómo y cuándo. Por lo pronto, en este momento de oración de la mañana, ¿qué vamos a hacer nosotros? Simplemente poner nuestras vidas personales frente a esta invitación de la libertad interior, que Ignacio la expresa nuevamente en 3 propuestas, 3 términos bien prácticos. Primero, el tanto cuanto. Un poco lo que está ahí expresado, quizás un poco confusamente, pero está. Pero básicamente en estas 2 afirmaciones del Evangelio para masticar, todo es basura con respecto a Cristo. O ver en Lucas 9, 57, las exigencias para seguir al Maestro. Exigencias evangélicas de aquellos que se acercaron a decirle te queremos seguir. El que pone la mano en el lado. Y ahí cada una con libertad pone sus actuales, no necesariamente ataduras o dependencias, o bueno, algunas seguramente tenemos, pero sí lo que más nos tira afectivamente, aunque aparentemente lo tenemos manejado, resuelto, y nos condiciona. No se trata de despojarse de eso, no se trata de pretender solucionarlo ahora, no se trata de cortar, digamos, los gajos, sino que el Señor nos muestre, pero sobre todo que el Señor nos enamore.
de esta libertad. Esto que dice Pablo, que es más afectivo, que todo es basura, ¿no?, con respecto a Cristo. Su amor a Cristo puede más que todo lo que ambicione, quiera o rechace incluso. Porque ahí también entran no solamente nuestros apegos, demandas, etcétera, sino también aquello que rechazamos, aquello que no queremos saber nada, aquello que no nos gusta. El tanto cuanto entonces solamente se entiende si hay amor a Cristo. Si no, sería un ejercicio ascético vacío, probablemente no dure mucho. El segundo término, o segunda propuesta, es lo que comúnmente llamamos la indiferencia, por lo cual es menester hacernos indiferente a todas las cosas creadas, en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío, y no le está prohibido. De tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por consiguiente en todo lo demás. San Ignacio centra en la indiferencia, no en cualquier cosita, digamos. O si voy a hacer algo que está fuera de lo permitido, frente a eso no hay indiferencia, dice él, por más que uno la sienta. ¿Qué hago? ¿Hago esto que tanto me condiciona, me tira y que no está bien? ¿O no lo hago? Bueno, eso no sería la indiferencia. Pero sí puedo ver que aún detrás de eso está, sí, en juego la tensión por cosas más fundamentales. Y acá las menciona él, ¿no? Salud que enfermedad, muerte, vida larga que corta, honor que deshonor, y eso sí que está detrás de todo, aún de nuestros pecados. Entonces, tengo miedo a la soledad, tengo miedo a mi vejez, tengo miedo a mi poca salud, tengo miedo a no ser reconocida o valorada, o no tener un lugar. Me refiero a un lugar afectivo, ¿no? En la consideración de las demás, de los demás. Entonces, Ignacio lo que plantea es si puedo tomar distancia de eso, para poner solo al Señor en el centro. Obviamente que él sabe que nada de eso nos es indiferente en el sentido habitual del lenguaje. Nuevamente, la indiferencia es fruto del amor. El amor a Cristo hace que yo pueda tomar distancia de estas cosas que me pesan, que me atraen, que son importantes en mi vida. Y de cosas muy íntimas, ¿no? Que ustedes sean religiosas no significa que no les afecte cuestiones femeninas cuando pasa el tiempo, cuando la afecta la salud. A pesar de no tener familia o pareja, les afecta igual, porque son personas. Y a los hombres también nos afecta. No debemos asustarnos ni de uno ni de otras, ¿no? Ni nuestros hermanos ni hermanas. Entonces, no nos es indiferente en el sentido habitual de la palabra. Pero uno en Cristo puede vivirlo de otra manera. Como pasó el tiempo y ahora me di cuenta que ya no voy a poder tener más hijos. Pero no se supone que yo lo sabía por los votos, sí. En algún costado del corazón lo sabía, en otro costado no tanto. Siempre queda. Y no hay que asustarse por eso. Hay que ponerlo en esta zaranda, digamos, de la indiferencia en Cristo, con Cristo. Y así con todas las cosas, ¿no?
Bueno, las dos citas, primero, como en frente al camino sinodal, tomar distancia de mis momentos emocionales, esquemas, ideas o principios para poder escuchar. El ejercitar la indiferencia frente a mis estados emocionales, frente a mi estado de vida, frente a mis grandes movimientos interiores, personales, ayuda a escuchar. Ayuda a dar lugar al otro. A veces nos ayuda a ser más empáticos y a veces simplemente a escuchar. Porque si yo tengo situaciones en las cuales tengo que tomar distancia, cualquier persona que se acerque, y mis hermanas también. Entonces, caminar juntos nos ayuda a escucharnos y poder ejercitarnos juntos, juntas, en la libertad que Jesús nos invita. El libro de Coelet, todo es relativo delante de Dios. ¿Se acuerdan? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. O Mateo 10, el sermón de la misión, en los versículos, sobre todo, ¿no? Pero todo el sermón de la misión, ¿no? Pero sobre todo estos versículos donde Jesús cuestiona la centralidad de los vínculos familiares. Ahí está, Mateo 10, 28, 32. En la hojita. El que ama a su padre y a su madre más que a mí, el que yo he venido para enfrentar la cultura de Jesús, como aún hoy, semítica, es fuertemente familiar, clánica, el clan. Todo se resuelve en los clanes. Nadie es sin su origen. Por eso los nombres de los árabes, ya de los judíos no, pero los árabes siempre es el hijo de, el hijo de, el hijo de. Van llevando como acumulando los nombres de los antecesores, sobre todo los varones. Porque no se olviden que, como muestra el Antiguo Testamento, y algo de eso refleja el Nuevo, la bendición de Dios viene por los hijos, por la familia. Si hay familia, hay sucesión, hay bendición. La Sagrada Familia rompe con eso, mayormente, ¿no? Y Jesús también. No es solamente eso. Entonces Jesús hasta eso pone en relativo, lo relativiza. En todo lo que nosotros imaginamos como seres humanos que somos, que está nuestro basamento, nuestra trascendencia, nuestra fecundidad, nuestra relevancia, todo lo que vos quieras. Nuestro honor o deshonor, dice San Ignacio, ¿no? Todo eso queda absolutamente relativizado. Y por último, la tercera consigna o la tercera propuesta y expresión, término en que Ignacio nos invita a este principio y fundamento, es solamente deseando y eligiendo, y ahí está la expresión máxima de la libertad, desear y elegir, ¿no? Lo que más nos conduce para el fin para el cual somos creados. A eso apunta el discernimiento personal y comunitario, conjunto. Lo que el Señor quiere que priorice. Lo que sentimos realmente en Él, que es una prioridad, o dos prioridades, bueno, tres. Cristo deja todo para amarnos hasta el extremo. Nos muestra Juan 13, está el texto, la cita, mejor dicho.
dejó todo su fama, su lugar logrado en la fe, digamos, de su pueblo, sus conquistas, entre comillas, que eran, en realidad no eran tales, pero bueno, los milagros, todas esas cosas, las deja de lado para ir a lo esencial. Y lo esencial parece que es nada, porque va a la derrota, ¿no? Va a la nada, a la destrucción. Subamos a Jerusalén significa vamos al muere, ¿eh? Por eso Juan, por esto, Cristo nos ama hasta el extremo. ¿Cuál es el extremo que hoy por hoy puedo sentir en mi vida? Por más chiquitito que parezca o que los otros no lo entiendan. Y el ejemplo de la parábola del samaritano, que pone todos los medios para la persona que necesita en ese momento. El samaritano en realidad es una parábola bueno, que ilustra muchísimo la vida cristiana, pero el principio y fundamento lo ilustra casi completo, ¿no? Porque él no se queda con él, ni le pide nada al que fue ayudado, desaparece, digamos. Ese es indiferente a la necesidad de reconocimiento, de gratitud, a la recompensa, si se quiere. Pone todo, o sea que busca lo que más en este momento, y relativiza porque él está, ustedes saben que todo ya la exégesis nos muestra que seguramente este buen samaritano es la imagen de alguien que si tiene un caballo es comerciante, porque los únicos que tenían caballo eran el ejército romano, la guardia del templo y los comerciantes. Y tenía dinero. Tenía mucha platita para dejar ahí. Así que probablemente era alguien de negocios, que por lo tanto vive de eso y le interesa eso. Sin embargo, deja todo. Y lo que gastes de más, le dice al posadero, yo te lo voy a reponer. Así que está el tanto cuanto, la indiferencia, el más. En algo, en un suceso concreto. Por si nos ayuda más a meditar. Es bueno ver entonces también que ver la primera regla de discernimiento, repasarla brevemente con comentarios que ustedes la deben tener de otras veces, pero recordar lo que Ignacio nos dice, que sobre todo cuando empezamos a considerar algo o estamos como retomando el discernimiento o la intención de escucharnos, él pone más las reglas de primera semana, o bueno, o un proceso de conversión, o de renovación de nuestra vida espiritual, o después de un desorden, o después de confusión. Entonces él nos recordará que el buen espíritu siempre busca animar. Decíamos ayer, un sentimiento constructivo. Animar, integrar. Por ejemplo, yo puedo estar descubriendo un conflicto que tengo interno, una tentación grande. Ah, y esto tiene que ver con esto. Ah, y entonces por acá venía. Bueno, eso, aunque la materia parezca ser no muy santa, el sentimiento es de buen espíritu y de consolación, diría, en este caso. Estoy logrando ver, unir, integrar, en este caso también reconciliar. Así que no importa la materia del discernimiento, lo que importa es cómo se manifiestan los espíritus, para ver de dónde vienen, lo que voy sintiendo, lo que voy viviendo.
Entonces el buen espíritu busca animar. Si busca animar, busca despejar, facilitar. Uy, qué tarea complicada, qué tarea pesada. Bueno, pero creo que voy a poder, creo que el Señor va a acompañar, porque hay equipo, porque hay medios, porque siento que me hace bien, que es lindo. Ya está. Ese es el buen espíritu. En cambio, el mal espíritu, dice él, va a poner falsas razones, trabas, piedras en el camino. Pero no a través de lo objetivo de afuera, las dificultades externas, sino en lo qué repercusión tienen en mí. O trabas que no existen afuera, sino que simplemente están adentro. Miedos, temores, prevenciones, demasiado calculador, demasiado razonado todo, demasiada previsión, agrando demasiado las dificultades objetivas, etcétera, etcétera, etcétera. No puedo, no llego, no sé, no tengo. Lo importante es cómo lo siento. Si lo siento como traba, más allá de que objetivamente sea real, entonces ahí está el mal espíritu. Es donde yo necesito rezar más, pedir ayuda, consultar, o hacer lo contrario de lo que el mal espíritu me dice. Por eso es importante el discernimiento, escucharse, sentir, escucharse. ¿Cómo viene? ¿Qué frases me surgen de esto que estoy sintiendo? Ah, no voy a poder con esto. O puede ser de contrario modo, dice San Ignacio. Si yo en este momento estoy confundida, en crisis, estoy medio perdida, estoy desbarrancando en mi vida consagrada, entonces, o estancada, la cosa es al revés, dice él. Es el mal espíritu el que va a proponer falsos placeres, para que yo siga un poco estancado, empantanado. Tratando de resolver por mí mismo las cosas, o de sobrevivir, o de manejar todo, para no sentirme, no sentir dolor, por ejemplo. Entonces propone, dice él, falsos placeres para que yo, y cada uno tiene que escuchar, sentir cuál es ese placer en el cual siente que entra en conflicto y tensión, ¿no?, con otras cosas. En cambio, dice, el buen espíritu va a poner remordimiento. Va a ser el que viene a trabar, va a ser el que viene a poner palo en la rueda. La conflictiva de esto no va, esto no arranca, esto no funciona, estoy dividida, estoy partida, estoy sin rumbo, por más que haya cosas que me atraigan, por más que no sé cómo cambiarlo, por más que no sé, lo que tengo que percibir es eso, ¿no? Y que el buen espíritu es el que está mostrando eso. Ignacio no pone en este caso cómo se soluciona, porque no es que haya una solución general para todos y ya está. Dice, primero, constatar, percibir. Después vamos a ver si esto perdura, si alguno de estos sentimientos perdura. Bueno, ahí es donde vamos a ver consolación, desolación, y ahí vemos qué tenemos que hacer de nuestra parte. Y qué otras
implicancias puede haber en esto, entre las cuales está el pedir ayuda. O simplemente no ayuda, pero sí por lo menos el conferir, ¿sí? Que va a ser un punto importante. Muy bien, entonces en este primer momento nos dedicamos a esta segunda parte del principio y fundamento, donde cada una se inspire y se quiera, acuérdense que nos detenemos donde nos sentimos movidas, ¿sí? Donde nos sentimos que el Señor algo está moviendo, y ahí nos quedamos. No hace falta ver todo, no hace falta considerar todo, las tres, y si da para hacerlo, bueno, se hará así. Revisar la vida, repasar nuestras situaciones, nuestras estructuras de funcionamiento personales, ponerlas en este tanto cuanto, en esta indiferencia, simplemente para que el Señor nos muestre que su propuesta es mucho más grande. Y que si yo lo busco a Él, todo esto se suelta. Y no pretender más que eso por ahora. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.